Quisiera entonces referirme a dos aspectos fundamentales de nuestra vida. El primero, la pandemia que está azotando a la humanidad, que está cruel y despiadadamente azotando a la humanidad, azotando a los seres humanos, a todos nosotros. Y que obviamente de manera particular está azotando a Nicaragua de una forma insospechable, impensable, inimaginable, con el dolor y el sufrimiento de cientos de miles de contagiados que hay en nuestra patria. Algunos sobrepoblando los hospitales y otros tantos padeciendo en el anonimato y en el silencio de sus hogares, y todos padeciendo también la soledad, el silencio de la cruz, el silencio de la cruz que traspasa el corazón, de verse impotentes, incapaces ante este virus terrible, traicionero y mortal. La cruz de los que están más graves, de los que están intubados, de los que están inconscientes. Esa enfermedad de los que están batallando y luchando por su vida, y algunos luchando y batallando con la muerte, y la enfermedad que padecen los que no están tan graves, pero todos aislados de sus seres amados. Las familias que se ven igualmente impotentes, incapaces de hacer algo o algo más de lo que quisieran. Los amigos, todos los que también sentimos la impotencia de hacer algo o algo más de lo que quisiéramos. El dolor de las familias que no le pueden dar el último adiós como desearan y como se debe al que ha partido por esta pandemia. Esta pandemia, hermanos, no es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios. Esta pandemia es producto del mal uso de la libertad humana, del mal uso que ha hecho la humanidad de su libertad. Porque ¿qué Dios sería el nuestro si todo este mar incalculable de dolor y sufrimiento fuera causado por Él? ¿Qué Dios sería el nuestro si todo este mar, que pareciera a veces casi infinito de dolor y sufrimiento, fuera venido de su corazón? ¿Qué Dios sería ese? ¿Qué Dios sería el nuestro? Un Dios torturador, un Dios castigador, cruel y cruento. Ese sería nuestro Dios, y nuestro Dios no lo es. Nuestro Dios no es así.
Dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. Y entonces, ante tanto dolor y sufrimiento derramado en el corazón de la humanidad, en el corazón de los nicaragüenses, ¿dónde está Dios? Dios está junto a la cama del enfermo. Dios está llorando con nosotros. Es el Dios que llora con su pueblo. Llora y sufre en primer lugar como el padre de la parábola cuando ve marchar al hijo a desperdiciar su fortuna, pero cuyo dolor y sufrimiento no está puesto en el derroche que hará el hijo, no. El dolor y el sufrimiento del padre está en que ve marchar al hijo respetándole su libertad, aunque sepa que el hijo se encamina al abismo. Dios sufre ante nuestra libertad mal utilizada. Es lo único ante lo cual Dios ha querido declararse impotente ante nuestra libertad. Nuestra libertad es lo único ante lo cual Dios no puede hacer uso de su omnipotencia, sino que podríamos hablar de la gran debilidad de Dios después de su amor por nosotros, el respeto sagrado que tiene de nuestra libertad. Y ahí está el primer llanto, el primer dolor y el primer sufrimiento de nuestro Padre. Y el segundo es llorar con nosotros. Nunca nos abandona. No nos juzga, no nos señala, no nos condena, no. Después llora con nosotros, está al pie de la cruz, llorando con el enfermo. Dios también, hermanos, y no es esta una alegoría, no. No es esta una palabra de literatura, no lo es. Dios también necesita el intubamiento cuando el enfermo necesita intubarse. Ahí está Dios intubado con él. Ahí está Dios con esa máscara de oxígeno. Ahí está Dios necesitando 15 litros de oxígeno. Ahí está Dios con su saturación en 78, en 83, en 90. Ahí está Dios necesitando del personal de salud. Dios está en una cama, en el hospital o en la casa, en la ciudad o en la montaña. Ahí está Dios en la soledad y en el aislamiento. Ahí está Dios también con el virus. Ahí está Dios padeciendo con cada uno de los que padecen. Ahí está Dios con la familia. Es un miembro más de la familia que llora la partida de su ser amado, que llora el vacío de no haberse despedido del ser amado. Y nos invita el Señor a ofrecer ese dolor como un acto de amor. Y cuando la familia, cuando el enfermo, cuando el contagiado ofrece ese dolor, ese sufrimiento como un acto de amor al Padre, hermanos amados, el Padre toma ese sufrimiento, ese mar incalculable, y lo asocia a la cruz y al dolor de Cristo, y en ese momento lo que
lo que comenzó siendo producto del mal uso de nuestra libertad, en ese momento se convierte en un acto redentor, en un acto corredentor, redentor con la redención única de Cristo. Y entonces, es ahí donde la pandemia adquiere otro sentido, totalmente, radicalmente, absolutamente otro sentido. Es ahí cuando el Padre toma el ofrecimiento y lo asocia a la cruz de Cristo, al dolor del Señor, cuando este mar impensable, incalculable de dolor se convierte en una acción redentora, redimiendo a los demás, redimiendo y salvando al mundo en el único y gran acto redentor y salvador que es el de Cristo, unidos al de Él, unido cada quien al de Él. Segundo, cada creyente, cada cristiano, la iglesia debe también recorrer el camino de la flagelación, de la pasión, del Calvario, de la crucifixión, de la muerte, que lleva inexorablemente al triunfo definitivo de la resurrección. La iglesia lo debe recorrer. La iglesia que muchas veces es vilipendiada, señalada, acusada, calumniada. La iglesia que muchas veces quiere ser mancillada por el demonio. La iglesia que en tantas ocasiones ha querido ser llevada a las plazas públicas para morir apedreada. La iglesia que ante un grupo de masas que son enfervorizadas en el fanatismo, gritan como aquella gente de esos tiempos ante Cristo y Barrabás: suéltanos a Barrabás. Y de Cristo dicen: crucifícale, crucifícale. Preferimos a Barrabás. Esta iglesia debe recorrer ese camino. En la historia lo ha recorrido. No es nuevo, no es primera vez, no es de ahora, es de siempre. Y ese es uno de los signos más evidentes que esta es la iglesia de Cristo. Ay de ustedes si el mundo hablara bien, si todos hablaran bien de ustedes. Y el profeta Isaías nos da una gran luz al respecto. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. La iglesia debe seguir el ejemplo de su amado Señor, de su amado fundador, de su amantísimo esposo Cristo. La iglesia debe escuchar sus palabras y no poner resistencia ni echarse para atrás. Debe seguir la iglesia ofreciendo la espalda a los que la golpean, la mejilla a los que la maltratan y se burlan de ella. No apartar su rostro de los insultos y salivazos, no apartarlos, porque ese es el ejemplo, el único ejemplo que hemos recibido de nuestro amantísimo Señor. Sigue adelante el profeta. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? Estas palabras proféticas son aplicadas a Cristo y a su iglesia. El Señor la ayuda. Él la sostiene. Por eso la iglesia no queda confundida, nunca queda confundida. Por eso la iglesia nunca queda defraudada, porque cercano está de ella quien le ha hablado a sus oídos. Y como dice el profeta Oseas, quien la ha llevado como a un amante al desierto para amarla. Por eso la iglesia no queda defraudada. Por eso la iglesia proclama siempre la verdad de Cristo, la verdad profética. Y por eso la iglesia recorre con su Señor detrás de Él, aprendiendo de Él, llevada por Él, el camino de la cruz. Concluyo con las palabras de la bienaventuranza que encontramos en Mateo y Lucas. Pero cito a San Mateo capítulo 5 versículo 11. Dichosos ustedes cuando los insulten, los persigan y digan toda clase de calumnias, porque eso también hicieron con sus padres. Que el Señor nos siga concediendo, hermanos, de ser dichosos por seguirlo a Él y solamente a Él.